Vamos a tratar desde el punto de vista científico. Yo voy a tratar de hacer una especie de repaso que seguro los que estáis aquí presentes todos lo conocéis, pero por aclarar ideas vamos a ver cómo se llegó a esa fotografía científica, ¿no? La fotografía era muy importante que se conociese, porque como ya se dijo también en nuestras charlas, era algo que reflejaba fielmente la realidad. Hasta el momento que se inventó la fotografía, los cuadros, las pinturas, estaban a las veleidades del pintor, del dibujante, del grabador, del escultor, que podían influir en esa realidad, ¿no? Mientras que la fotografía, sobre todo en los primeros años, era fielmente la realidad, aunque luego, bueno, también hubo trucos y hubo, bueno, no digamos hoy cuando se llega al Photoshop y a todas estas alteraciones, ¿no? Pero en un principio era auténticamente eso. Entonces, buscando los orígenes de la fotografía, yo hablo de que el germen está precisamente en las pinturas rupestres. Hace ya 40.000 años o más empezaron el hombre primitivo empezó a dejar en las cavernas, pues primero dibujos esquemáticos, como este que vemos aquí, y luego, bueno, cuando ya se llega a lo de Altamira, y eso ya es auténtico arte, porque incluso sabemos que aprovechaban los resaltos de la piedra para resaltar también la musculatura de los animales que pintaban en los escultores, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué ya desde los hombres primitivos? Porque fijaros, las pinturas rupestres son la primera manifestación de los primeros humanos que no era una cosa necesaria para su vida. Ellos tenían unas cuantas facetas de su vida que eran necesarias para su subsistencia, como era la alimentación, el fuego, la caza, su propia seguridad, el amigo, el poder vivir así. Pero las pinturas son lo primero que no era necesario. Y sin embargo, ya desde el antiguo empezaron a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues las pinturas podían tener un carácter mágico religioso, podían tener algo de tipo chamanismo, pero sobre todo se llega a la conclusión que era un medio de comunicarse, de dejar para la posteridad imágenes de lo que era su vida cotidiana, ¿no? Sobre todo vemos que eran escenas de caza, porque también lo tenían muchas veces en determinados lugares de las cavernas en las que vivían como una especie de santuario para que la suerte al día siguiente en la caza que iban a realizar les fuese propicia. Y los humanos, a lo largo de los años, ya vemos que los sumerios también, como si hace 6.700 años antes de Cristo, ya también nos transmiten dibujos y pinturas, y llegamos al momento de la gran eclosión o la gran explosión de la pintura con la civilización egipcia. En 1200 años antes de Cristo ya vemos que cuentan historias de la vida real y constante, ¿no? Incluso de los reyes. Eso yo decía que esto es la primera causa. La segunda causa es que en el siglo X, un tal Alacén en Basora, hoy Bagdad, tras haber estado en prisión, observa que por un orificio muy pequeñito que había en una pared, se reflejaba en la pared contraria la imagen de lo que ocurría en el exterior invertida. Eso se conoció como estenope, del griego. Y claro, si el orificio no era muy grande, entra la luz, pero si el orificio es muy pequeño, actúa como una lente convergente. No obstante, ya antiguamente, en la época de los griegos, ya habían definido algo, pero nunca lo habían llegado a realizar en cámaras oscuras de este tipo, ¿no? Y Aristóteles, por ejemplo, en el siglo IV a.C., pero sin que se hubiesen llegado a realizar. Sin embargo, este hombre, cuando salió de la prisión, ya se construyó una habitación que era una cámara oscura, con un pequeño edificio, con un estenope, que por eso luego se llamaban cámaras estenopeicas, y empezó a tener luego mucha más importancia a partir del siglo XV, cuando Leonardo da Vinci no solo usa cámaras oscuras, sino que deja 270 diagramas, mostrando cómo era la construcción de las cámaras oscuras, ¿no? Fíjense, en las cámaras oscuras, porque todavía no se había podido fijar una imagen, como la fotografía, se utilizaron para el dibujo y sobre todo para el estudio de la perspectiva.
se puede hacer un estudio muy bueno de la perspectiva con los dibujos de esos. Y Canaletto, en el siglo XVIII, nos deja constancia y nos deja sus dibujos y nos dice, además, en escritos, que utilizó cámaras oscuras para los cuadros tan buenos que pintó de Venecia, por ejemplo, y de otros lugares, ¿no? Y vemos que a partir del siglo XV, que, como había dicho antes, ya con Da Vinci, pero luego hay otros muchos pintores de la escuela italiana, de la escuela holandesa y de la escuela incluso española, como Durero, Caravaggio, de la Porta, Rembrandt, Rubens, Van Eyck, Ingres, Holbein, Vermeer y Velázquez. Parece ser, y está demostrado, gracias a la informática, que, bueno, algunos de estos dejaron constancia de que habían utilizado cámaras oscuras para hacer los bocetos en pequeño de los cuadros que luego hicieron grandes, pero parece ser que hay un estudio hecho y que lo consigue demostrar que el paradigma de los cuadros con perspectiva, con auténtica perspectiva, como es Las Meninas de Velázquez, tuvo que ser prácticamente a la fuerza hecho con el boceto con una cámara oscura. Y lo demuestra el hecho de que el cuadro de Velázquez de Las Meninas, que está en el Museo del Prado, todos sabemos que tiene 3 o 4 metros de largo, 3 o 4 metros de alto. Existe otro prácticamente idéntico, que es una copia que la hizo su yerno, del Mazo, y está en una galería de arte del Reino Unido, en una ciudad que se llama Dorset, pero que ese solo mide con 1 metro. Bueno, pues por un programa informático, haciéndolos coincidir, prácticamente se ve que las líneas rectas coinciden todas exactamente. Eso sería imposible si no hubiesen sido hechos los dos con el boceto de la cámara oscura. Sin embargo, en las figuras se ve el ratón moverse en la... ¿No se ve? Bueno, la menina, la central, si nos fijamos, vemos, es que yo vi que estabais viendo el ratón ahí. Bueno, se ve que casi todas las figuras también coinciden, pero sobre todo las líneas rectas, las de todos los cuadros, la de la Puerta del Fondo, la del cuadro grande de Velázquez, vemos que son idénticas. Sin embargo, en la menina central, solo la cabeza está un poco desplazada hacia arriba. La de este bufón gordito que tiene a la derecha también, el perro también un poco. Os fijáis que solo hay un pequeño desplazamiento en esas figuras. Sin embargo, cuando las líneas rectas son idénticas, eso parece ser que es la demostración de que solo pudo haberse hecho con el boceto primero, con una cámara oscura, y luego utilizando la cámara oscura al revés, utilizándolo como una linterna mágica, poder haber proyectado para pintar esos dos cuadros. Ya os digo, el de su yerno y el de Velázquez, ¿no? Bueno, esto era por resaltar un poquito la importancia que tuvo la cámara oscura incluso antes de llegar a la fotografía. Y luego ya, como tercera causa que yo creo que tuvo auténtica importancia en la invención de la fotografía, fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra en 1760 y duró aproximadamente hasta 1840, fue una explosión tan grande de inventos que todo empezó a florecer muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ahí es cuando empezó, bueno, con la spinning jenny, la primera hiladora del mundo que hubo, pero que era de manivela, a la que luego, por cierto, se le aplicó una máquina de vapor, también producto como invento de la Revolución Industrial, pero todo empezó a prosperar muchísimo. Fue una explosión de inventos, por ejemplo, en los transportes, en la industria, en los productos químicos, y de ahí de eso no vamos a hablar de fotografía, en la agricultura, etc. Fue la época en la que se inventó el acero. Hasta ese momento había hierro y a partir de la Revolución Industrial fue acero. Se inventó la máquina de vapor, primero para los barcos de vapor y luego para las máquinas y luego incluso para el ferrocarril. Y ahí vino una época, que es lo que yo marco como época de inventos paralelos y simultáneos. Esto fue muy curioso, porque en varios lugares del mundo en los que no había comunicación entre unas personas y otras, hubo varias cosas que se inventaron a la vez, no en 2 sitios, sino en 3, 4 y hasta en 5 sitios diferentes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre un invento de estos se llamaba el honor de ser el inventor, el que primero lo patentaba o el que primero lo daba a conocer, ¿no? Pero en esta época que se llama de inventos paralelos simultáneos tenemos el ejemplo de un telégrafo que se inventó
inventó a la vez en varios sitios. Tenemos la radio, que se inventó a la vez en 5 sitios diferentes del mundo, incluso uno de ellos en Asia. Pero lo curioso es que antes de que la reconociese Marconi, ya había una radio funcionando en España por un tal Julio Cervera Baviera, que era un ingeniero militar español que ya había puesto en práctica esa radio. Lo que pasa que, bueno, España, como era un país en eso relativamente pobre, no lo había presentado, no lo había dado cuenta. A veces cuando hablo en estas charlas de que España era un país pobre, me dicen, oye, ¿por qué dices eso? Yo siempre les digo, sobre todo cuando hablamos de fotografía, siempre les digo y les recuerdo que España en el siglo XIX tuvo 38 guerras. Empezamos con la guerra de liberación de los franceses, a los pocos años de iniciar en 1800, y acabamos con la guerra de Duma en 1898. Pero es que hubo intermedio, hubo 4 guerras carlistas, que la primera duró 7 años. Y luego hubo lo de Filipinas, hubo guerras en África, tuvimos guerras en todos los sitios. Claro, ¿cómo íbamos a poder dedicarnos a hacer buenas cámaras en el siglo XIX de fotografía? Por eso prácticamente España se mantuvo un poco al margen de eso, ¿no? Bueno, perdón por este inciso. Estaba hablando de la radio, que ocurrió eso, estaba hablando del teléfono, del barco de vapor, de la bombilla incandescente. La bombilla incandescente se le atribuye a Edison, porque fue el que primero la patentó, pero parece ser que bombillas muy similares, aunque con productos distintos, se inventaron en 5 sitios diferentes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia incluso, y fijaros que en aquella época no podía haber comunicación entre las personas, porque no había ni internet, ni teléfono, ni nada, ¿no? Y no se conocían, y efectivamente así ocurrió. También ocurrió con el motor de radiación, con transistor y la fotografía, y eso es lo importante para nosotros. Pero además es que el caso de la fotografía, fijaros que fue por 2 caminos, fue prácticamente a la vez, y por 2 caminos totalmente diferentes. Uno, el camino directamente en positivo, que ya nos habló del daguerrotipo José Luis Moore, y otro por el canotipo, por tratado en Inglaterra del canotipo. Si bien uno lo patentó 2 años antes que el otro, ellos ya venían como 15 años antes experimentando los dos en su terreno, y ya lo venían haciendo, o sea, por eso digo que es prácticamente a la vez, y no se conocían, y no tuvieron comunicación entre ellos. Pero es que además eso, la fotografía fue por 2 caminos totalmente diferentes. Decíamos que el daguerrotipo directamente positivo y el canotipo por el procedimiento negativo positivo, que fue el que luego prosperó cuando empezó a ganar calidad, porque claro, los primeros canotipos que hacía Forstaro eran con papel a la sal y, no, por ejemplo, para los retratos no tenían mucha calidad. Por eso se utilizaron más para paisaje o para edificios o para otras cosas, ¿no? Pero solo unos años después, otro francés ya inventó las placas de vidrio, que ya empezó con el ion húmedo y que empezó a ganar en calidad, y solo unos años después, 15 o 20 años después, se pasó ya al gelatino puro, que ya eran placas secas, que disminuyó mucho los tiempos de exposición y encima aumentó mucho la calidad. Por eso os decía que lo de los inventos es una cosa muy curiosa y sobre todo nos toca a nosotros eso con la fotografía, ¿no? Y entonces ya entramos ya de lleno al ver lo importante que era la fotografía y la que era una representación de la realidad, ya entramos en el terreno científico, ¿no? El terreno científico. Y uno de los primeros usos de la fotografía como uso científico fue precisamente la arqueología, que nos habló ampliamente y muy bien el amigo Rato esta mañana, y claro, yo solo tengo que pasar de puntillas, porque él se ha entendido eso y yo no. Pero bueno, es que además encima el invento de la fotografía, que se dio a conocer en 1839, como os dijo antes José Luis Moore, coincide prácticamente con la arqueología moderna, con el desarrollo de la arqueología moderna. Y vieron que era tan importante el tomar unas fotografías de cómo se conseguía un emplazamiento para un descubrimiento arqueológico, que ya después de 1850, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, varios países ya empezaron a obligar que para autorizar que se hiciese una expedición arqueológica tuviesen que llevar al menos un fotógrafo profesional, para que fuese dejando constancia de cómo estaban las cosas y cómo iban quedando, e incluso hacer fotografías de lo que es. El invento en la arqueología, además se vio
su gran importancia cuando empezaron a aparecer en Egipto murales de paredes de más de 25 metros con más de 50.000 caracteres de escritura jeroglífica. Imaginémonos si esos 50.000 caracteres tuviese que reproducirlos un dibujante en un papel, no solo lo que tardaría, sino la cantidad de errores que podría cometer. Por tanto, ahí se vio lo práctico que era la fotografía para la arqueología, ¿no? Y volviendo un poco atrás, el otro campo, el segundo campo en el que se empezó a utilizar desde el punto de vista científico eso fue en la ciencia forense, la medicina forense o la medicina forense. Y aquí vamos a hablar ahora de un gran personaje. Esta es una de las fotografías, por ejemplo, de la toma de un cadáver en varias posiciones, pero tenemos que empezar a hablar ya para que os empiece a sonar a los que no lo hayáis conocido, de Alphonse Bertillon. El Bertillon, de hecho, una rama de esta ciencia que se denominó Bertillonaje en honor a él, porque él hizo unos grandes adelantos como vamos a hacer ahora, vamos a comentar ahora, ¿no? Pero bueno, anteriormente a Bertillon, en Lausana, fue en Suiza, en el año 1854 ya figura un álbum de delincuentes, pero se les hacía solo una foto de frente y era en tamaño carta de visita, CDV, ¿no? Posteriormente, unos años solo después, eso era en 1854, en 1858, en Estados Unidos, en Nueva York, ya se hacía una galería de ladrones. Yo estoy señalando la segunda foto en la que vemos, se ve uno que está forzado, porque no se querían dejar fotografiar y mirar lo que había que hacer, tenía que agarrar un pelo, hacerlo por cuello y dejarse fotografiar. Pero bueno, ya era también algo eficaz, era también el tamaño carta de visita, ¿no? Y luego ya, en 1868, que es la tercera foto, que ya vemos una de frente y de perfil, esa ya es una foto de Bertillon. Es cuando Bertillon hace lo que se llamaba el retrato hablado. Vemos que hay unas casillas encima y unas casillas debajo, porque como además eran fotos en blanco y negro, tenían que determinar, pues eso, el color de los ojos, el color del pelo, la estatura, la corpulencia, otras muchas características. Y se llamaba retrato hablado por eso, porque eran no solo las dos tomas de la fotografía, sino que especificaban otras más características. Y vemos aquí a la derecha ya cómo se iban tomando esas fotografías en los estudios, aquellos que, como todavía no existía luz eléctrica, tenían que ser como una especie de invernadero que eran de vidrio para que pudiese entrar la luz y tomarle las fotografías. Debajo, a la izquierda, vemos ya una primera cámara de Bertillon con dos objetivos y vemos a la derecha la cámara que se utilizaba para fotografiar los cadáveres en la escena del crimen, que fue lo que vimos anteriormente cuando nos hablaba también de las primeras fotos de eso, ¿no? Y esta es muy importante porque esta es la primera cámara que Bertillon, que era un inspector jefe también de la prefectura de París, de la policía francesa, diseñó esta cámara junto con una casa de objetivos de París que se llamaba la Couverture. Era más conocida por objetivos que por cámaras, pero con los consejos que dio Bertillon, pues bueno, consiguieron construir esta cámara, que vamos a hablar ahora ampliamente de ello porque es muy importante. Y se llama cámara de fotografía antropométrica, porque era el primer sistema que existió en el mundo para tratar de determinar si un detenido que estuvo detenido hoy vuelve a estar detenido dentro de 3 o 4 años era la misma persona o no, porque todavía no se habían inventado pantallas dactilares. Vamos, la eficacia de la eficacia. Entonces, se tomaban una especie de medidas antropométricas que son unas medidas que en el varón no varían. En el adulto. Una vez que llega una persona adulta, esas medidas ya no varían. Eran, por ejemplo, ese dibujo que vemos, esa es la forma de tomar las medidas antropométricas, ese dibujo que está arriba a la izquierda, en el que, por ejemplo, hay ciertas medidas, como por ejemplo la longitud que hay desde el extremo del dedo medio hasta el codo, teniendo el brazo flexionado, parece ser que esa medida no varía ya nunca, una vez que ya llega la persona, ¿no? Otras son con los dos brazos extendidos en cruz, otras eran con un compás, se medía el cráneo, tanto el lateral como el antero posterior, el pie izquierdo, ya veis, no era el pie derecho, era el pie izquierdo que había medido la medida, en fin, otras muchas medidas, eran 30 y tantas medidas.
Pero se llevó a Galton, un Francis Galton, un inglés, en 1891 empezó a describir que las huellas dactilares son distintas en los 10 dedos de cada persona y en todas las personas del mundo. Esto fue un gran descubrimiento. Lo que pasa es que no había forma de clasificarlas. Pero en 1902, un policía argentino, Bucetich, ya estableció 4 tipos fundamentales de la fórmula de las huellas dactilares y varias subclasificaciones, ¿no? Y entonces se vio que el vertigionaje, las medidas antropométricas no eran muy eficaces y entonces empezaban a ser ya las huellas dactilares. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a pasar entonces a esta primera cámara que se ve arriba a la derecha, que está fotografiando un cadáver, que no es un cadáver, porque es el propio Bertillon, el que posa en esa fotografía. Él mandó construir a la casa de Coubertin, como habíamos dicho, esta cámara que se llama, lo vemos en la plaquita de la derecha, arriba a la derecha, que se llama Aparell Antropométrico Alphonse Bertillon y dice establecimientos La Coubertin, París. Es decir, la cámara ya le dieron incluso el nombre de fotografía antropométrica, que era lo que Bertillon estaba defendiendo, ¿no? Y esta cámara es muy especial, muy rara. Hay muy pocas unidades en el mundo. Como los trípodes no tenían todavía la rótula giratoria, estamos hablando de que Bertillon la ideó en 1882. Bueno, pues esta es de 1889. Esta proviene de la Argentina. Y como todavía no había los trípodes con la rótula giratoria, el trípode, en la imagen que vemos en la parte superior izquierda, por presión, se desencaja de lo que es el cabezal de él. Y se puede... Qué pena que Sí, no. Antes ha salido. Sí, no sé, antes ha salido. Sí. Ahora no, a ver si sale. Sí. Antes sí. Bueno, ¿se ve ahora? No. ¿Qué? Veréis. Como no existía el teléfono, él ideó para los que la Coubertin, ideó que se hiciesen estos. No te va a funcionar un puntero con la televisión. Está marcando, ¿vale? Dedo. Mira, te voy a decir un método que no falla. Es pon el dedo donde quiere. Bertillon ideó ponerle estos seis apéndices en el frontal de la cámara para que, quitando con presión aquí de la base del trípode, pudiese insertarse en el eso y poder hacer una foto cenital, es decir, de arriba abajo. Porque el trípode es también muy largo, el trípode no está aquí extendido del todo, sino que todavía sale una sección más y así podía tomar no solo la escena del crimen, no solo la escena del crimen, sino que podían tomar otros de los lugares de los hechos, ¿no? Esta cámara, como os decía, es de 1889 y además era tan completa, además de eso, de tener esta posibilidad de poder hacer las fotos sanitarias, era tan completa que traía una brújula, fijaros qué cosa misteriosa, yo nunca lo he visto con una cámara de fotos, y varios niveles de agua para poder poder decir que el cadáver se encontraba en dirección norte o en dirección sur, lo que fuese, ¿no? Y bueno, esta concretamente le cambiaron el fuelle, porque en las primeras, además se ven los grabados que yo tengo ahí, las primeras los fuelles eran de los de esquina en 90 grados, pero se deterioraban mucho. Y entonces por eso se inventó, precisamente hacia 1890, se empezaron a inventar y hacer los fuelles ya que las esquinas estaban divididas en los ángulos de 135 grados, porque tienen una duración superior a ello, ¿no? Bueno, pues os decía que este es el equipo completo que proviene de la Argentina, que tiene 3 objetivos de distintas focales, viene con los chasis y viene con el estuche en el que iba la cámara, el trípode no cabe dentro del estuche, pero esto es todo original, ¿no? Y bueno, y efectivamente vemos aquí el esto que se llama precisamente de fotografía antropométrica. Bueno, el mismo Bertillon, cuando ya se cambia el sistema del vertigionaje que hacía de las medidas antropométricas para las huellas dactilares, como os dije, por el invento de Bucetich,
el argentino, inventa ya, al principio él tomaba las fotos de perfil y de frente con esta misma cámara. Lo vemos aquí, el señor que está medio tapado, el fotógrafo que está tomando la fotografía, al detenido que está en la silla, le giraba la silla y la tomaba con esta misma cámara en las dos posiciones. Pero él luego ya inventa una cámara específica, que es esta que vemos arriba a la izquierda, que se llama también cámara de Bertillon, para la fotografía de esas dos posiciones de los detenidos. E inventó también la silla de Bertillon, que es esa que vemos al lado, que es una silla muy estrecha, con un nervio central muy marcado para que pudiese sentarse el detenido. Y vemos que tiene como varios respaldos que se iban quitando, poniendo respaldos con arreglo al grosor que tenía el detenido. Y vemos un apoyo para la nuca. Y en la fotografía central vemos una columna al lado de la silla de Bertillon. Bueno, eso es un espejo, aquí no se ve muy bien, pero bueno, vamos a verlo luego mejor en contra eso, que tiene, en otra vista, que tiene unas líneas inclinadas pintadas ese espejo para hacerlos coincidir con la línea óculo-tragiana, para que todos los detenidos saliesen con la cabeza igual de derecha, no que uno saliese así y otro saliese así, ¿no? Entonces, la línea óculo-tragiana es la que pasa desde el sesgo del ojo al trago, que es un puntito que todos tenemos aquí en la oreja, ¿no? Y bueno, con una cámara igual que esta, abajo a la derecha tenemos el conjunto de la cámara completa, con una cámara igual que esta, en 1917 se tomó esta fotografía a Mata Hari y 2 días después de esta fotografía fue fusilada por espía. Siempre pongo al lado la fotografía de cómo era Mata Hari cuando era una vedette, porque claro, esta fotografía no se parece mucho a una vedette, porque llevaba a lo mejor 2 o 3 detenida y aquí ya tenía 41 años cuando la fusilaron. Mientras que en esta otra foto de la derecha, en la que está ya ligera de forma, pues tenía solo 20 años. Bueno, pero esa fotografía es como una cámara igual que esta, que son las que Bertillon empezó a pedirle que la exigiesen a Kurt Bertillon. Por cierto, la plaquita que trae sigue trayendo también, que es un aparato fotográfico antropométrico, pero en realidad esto ya no es antropométrico, esto ya es para la fotografía de reseña de detenidos, pero se ve que como la Kurt Bertillon, que no fabricaba muchas cámaras, además es un fabricante de objetivos, se ve que le habían quedado las placas y las siguieron utilizando para esta cámara. Igual que dijo José Luis antes, estas cámaras son todas de 1900. Luego, cuando os enseño otras cámaras, tengo que poner alguna de fotitos, pero bueno, hasta ahora todas estas son de 1900. Bien. Bueno, luego España, en los años sucesivos, esta fue de las primeras que tuvo España, por cierto, es la única que hay fuera del Museo de la Policía, y que está en el museo que yo tengo en Granada. Luego, si alguien quiere tener información del Museo de Granada, tengo unos críticos para que se enteren, Granada, cerca de Oviedo, bueno, es un pequeño museo. Pero, pues decía que España la adaptó, empezó haciendo la fotografía de perfil y de frente, como las hacía Bertillon, pero España ya adaptó al sistema que posteriormente utilizó España, que ya fue de 3 posiciones, era perfil, frente y semi-perfil, más otra tarjetilla con la huella dactilar, para poder identificar a cada detenido, cada uno de los que están en esa. Luego lo veremos. Como os decía, mirad, aquí quizá ya donde está la cámara y la silla de Bertillon a la izquierda se ve ya como 2 columnas, una es la columna y otra es reflejada en el fanal que está recubriendo la cámara, que eso ya está en el museo en el que yo la tengo, y ya veis unas líneas inclinadas, quizás se perciban ahí unas líneas inclinadas, esas son las líneas oculotragianas para poder ir inclinando con el apoyo de la nuca la cabeza hacia adelante, hacia atrás al detenido para que saliese. Este es el primer modelo, que es el que yo tengo. Luego hubo otro modelo, también de Bertillon, ya con una palanca que la veis ahí, en la que no hacía falta girar la silla, porque en esa primera, en la que vemos a la izquierda, vemos en la base que hay unos encajes en los que esos encajes había que cambiar la silla de posición para hacer la posición de frente y de perfil. En esta otra hay una palanca y por debajo de esta tarima hay una especie de cadena de bicicleta y haciendo fuerza con la palanca se giraba la silla para el detenido. Estos son los 2 primeros modelos de Bertillon. Y el tercer modelo que se utilizó aquí en España, que con este ya trabajé yo con las de Bertillon de madera no trabajé, porque claro, son mucho más antiguos. Yo ya trabajé con este modelo cuando estuve en Policía Científica
esta es una cosa muy curiosa en España, que es una ANAC. Como antes dije, España que éramos un país relativamente pobre, y como ya explicó también hoy Adolfo, pues las cámaras españolas fueron casi todas copias de otros países y no de excesiva calidad. Sin embargo, hubo un emprendedor en Murcia, unas cosas raras, no es una zona industrial, un emprendedor en Murcia que realizó unas cámaras de estudio muy buenas y además de grandes cámaras. No eran cámaras de bolsillo ni de portar como otras que se hablan aquí de otras colecciones. E inventó, para sustituir ese de Bertillon, inventó esta, que es, la vemos a la derecha es la que tengo la noción, a la izquierda es la que está, porque yo todavía no tengo el soporte. ¿Por qué? Pues porque los soportes y la silla todavía se están utilizando hoy con las cámaras digitales. Por eso yo todavía no puedo hacer con ellas. Sí, se siguen utilizando. Se quitó la cámara esa y luego se puso la robot, que es esta, que vamos a ver en las fotos, y luego de la robot se pasó a la digital. Esta es ya de 35 milímetros, pero bueno, esta utilizaba placas de 6,5 por 18, porque era de una placa de acetato de 13 por 18 cortada a la mitad y se tomaban las fotos, esa que ves abajo a la derecha. Es una fotografía mía, no porque hubiese estado conmigo, pero bueno, era para la muestra, ¿no? Y vemos a la izquierda la tarjetilla con la huella dactilar del detenido. Y los datos de la estatura, la fecha de su nacimiento y eso, pero no el nombre. Nunca figura el nombre para que cuando se enseñen esas fotos a los que van a ir a tratar de identificar a uno que les agredió o lo que sea, pues que no se piense el nombre, ¿no? Bueno, pues como decía, ANACA, que es el acrónimo de Ángel Navarro Candel, un emprendedor de Murcia, construyó estas cámaras que fueron muy buenas y muy apreciadas y ya eran más fuertes y más resistentes, son muy pesadas, de hierro, y no pasaba como las de madera que llegaban deteniendo un poco notado, que pegaban las patadas y estaban muy terribles porque las destrozaban. Con esta no podía. Por eso le dio así Ángel Navarro Candel, ANACA. Y como España no teníamos unos grandes objetivos, estos son de Schneider, son alemanes de Schneider y son gemelos, son idénticos, tanto el objetivo de arriba como de abajo son gemelos. Y lo que vemos abajo, así inclinado ese tubo, era una fuente de luz que se giraba para que diese luz a cuando había que imprimir la tarjetilla, esa que vemos con la huella dactilar, ¿no? Bueno, a esta cámara de Ángel Navarro Candel de ANACA la sustituyó esta, la robot, que es alemana, ya de 35 milímetros, que también tiene aquí para meter la tarjetilla y girarla y hacerle la foto de la tarjetilla. Lleva unas lentes ahí, porque claro, ella está aquí trabajando a 1,5 metros de distancia y sin embargo esto aquí está pegado al objetivo. Por lo tanto, lleva unas lentes y una fuente de luz para poder imprimir la tarjetilla. Y de esa pasamos a la de la derecha, que ya es una digital, pero que se está utilizando, como os digo, con la misma base y el mismo asiento, que el asiento ya también gira con un cuello automáticamente pulsando un botón, no hace falta cambiar el detenido. Y llegamos a otras cámaras que se utilizaron, que son en realidad copia de la de Bertillon, que esta es la que se utilizó en Alemania, fabricada por Gorlitz, pero que como la utilizaban para todo, no solo porque claro, la de Bertillon era de foco fijo, solo funcionaba a 2 metros de distancia, igual que la ANACA, esta española, era solo para las fotos de los detenidos en las 2 o las 3 posiciones, las que se hicieron, ¿no? Esta, como lo utilizaban para todo, incluso para las fotos del detenido de pie entero, pues esta ya es de fuelles, lleva 2 fuelles, lleva también 2 objetivos gemelos, lleva 2 fuelles y lleva un curioso sistema, que lo veréis en la foto de la derecha, para poder inclinar el visor de arriba para deshacer el paralelismo, el paralelaje, ¿no? Y esto fue en Alemania, pero fijaros, en Inglaterra, como no se llevaban bien los ingleses, nunca adoptaron el sistema francés, y entonces los ingleses, Kodak, la Kodak inglesa, fabricó un Kodak View Camera Model B, que vemos en la foto de la derecha, en la superior de la foto de la derecha, las 3 casillas, que además lo trae en inglés, una dice side, que es el lateral, front para el frontal, y standing, que es para la foto de cuerpo entero. Por eso esta es de fuelle, porque había que enfocarla de distinta forma, tanto para las fotos de retrato como para la de cuerpo entero, ¿no? Y también en Inglaterra, para sustituir aquella tan completa que vimos, que se ponía en postura cenital para
decimos que provenía de Argentina. Claro, es que a veces cuando la gente me pregunta, ¿qué cosa tan rara que Argentina tuviese material tan bueno y además tuviese un policía que fue el que inventó los 4 sistemas de su clasificación total? Tenemos que considerar, que eso no lo dije antes, que se me olvidó, que la Argentina entre 1880 y 2020 estuvo siempre entre los 4 países más ricos del mundo. Pero es que en 1900 tuvo el PIB más alto del mundo, superior al de Inglaterra y al de Estados Unidos. Claro, por eso estaban tan adelantados en muchas cosas, por ejemplo eso, en investigación policial, en compra de material bueno y eso, que otros países no lo tuvieron, ¿no? Bueno, pues os decía que Inglaterra también, la Kodak de Inglaterra, también fabricó esta cámara entre los años en 1920, 1929 fabricó esta. Y la siguiente, esta duró hasta 1950 aproximadamente. Y se vendía en un estuche con todo. Vemos a la derecha el catálogo que decía Kodak Police Camera Assembly, es decir, el conjunto de cosas que venían dentro de un estuche también para poder llevarlo a los lugares de los delitos y poder hacerlo, ¿no? Y en España, estas cámaras de este tipo se utilizaban para la fotografía de las huellas con un testigo métrico, que es lo que vemos abajo a la derecha. Mientras que hubo otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y que las compraron otros muchos países también, que utilizó unas graflex, que es esta que vemos abajo a la izquierda, esa negra que vemos, porque esta era para fotografías en tamaño 1:1. Es decir, este foco fijo y solo fotografías, estos no necesitaban el testigo métrico, como lo utilizamos aquí en España, en Inglaterra y en otros países, porque lo utilizábamos con cámaras de fuelle de 9x12 o 13x18. ¿no? Y ya casi para ir finalizando este tema, aquí tenemos otras cámaras que utilizó la policía y los detectives, que como ya se habló precisamente por Hortensia. Vemos aquí esta de mi colección, la de arriba de la izquierda, que eso que se ve detrás era negro, era como lo que uno que nos puso una fotografía de Hortensia y otro que nos puso era negro, pero esta como es de los años, es de la década de 1880, es una de las primeras detectives que hubo, era lo que se utilizaba para cambiar la primera placa que está ya impresionada en primer lugar y poder pasarla para atrás con este trozo de piel negra y que no se velase. Es decir, esto es lo que luego en las cámaras de rollo después era la placa de arrastre, una palabra, ¿no? Pero bueno. Y como ya hacia 1900 ya se empezaban a conocer la fotografía, en estos primeros años era una caja de madera y no era muy conocida la fotografía, pero cuando ya en 1900 se empezaba a conocer, también como nos mostró ya antes este gráfico del detective con la cámara debajo del brazo, porque tanto la primera de madera como esa segunda que vemos ya negra, ya tenía que ir camuflada bajo esa especie de envoltorio y paquete cruzado con una cuerda. Las dos tenían el disparador, cuando lo llevaban debajo del brazo, los dos tenían el disparador a disposición de empujar de la mano derecha. Se ve, además en la de madera se ve que es ese circulito que hay, y en la de negra también se ve. Y porque precisamente eran para usar así debajo del brazo y llevar como un paquete, ¿no? Y luego hubo otras, muchas que utilizaron los detectives, como estas tipo RAW, como estas las Gaumont Blocknotes, que es esta segunda, que era estamos en la parte de abajo, que era que se podía plegar mucho, que era muy pequeñita, las estilógrafas francesas y las muy conocidas Minos. Y luego ya, para no alargar más, hubo muchas, que como ya se habló aquí también de todas ellas, vamos a dejarlo casi por de paz, ¿no? Algunas de estas son de fotipos, como por ejemplo las tiristas que eran las que llevaban el pecho debajo de eso, y que tomaban estas fotografías redondas, como la que vemos ahora en la foto de la cámara, eran las que iban debajo del chaleco. Y vemos la de la corbata, que ya hemos hablado también muy, vemos la de bastón, que se hicieron muy pocas unidades, porque era un rollo muy pequeñito y tenía muy poca calidad. Vemos las que fueron pistola, incluso llegaron a los años 50, y vemos aquí una compás, una suiza, que fue fabricada por una casa de relojes suizos, Jaeger LeCoultre, que solo se fabricaron 2.500, me parece, en el año 37 para todo el mundo, y vemos una tesina, estas son también de mi colección, y por último, una cámara muy importante para el descubrimiento de los delitos y la prevención
de la delincuencia, son las cámaras técnicas o infrarrojas, que hay ahora unas suecas muy buenas, que a través de un tabique de una casa se puede determinar cuántas personas hay dentro, incluso si tienen algún arma en la mano o no, ¿no? Y yo creo que ya con esto pues damos las gracias al Museo de Historia de Madrid, lógicamente en la figura de su directora, Tercia Banderas, y del equipo que le ayudó a realizar estas jornadas que son muy interesantes, en la de Borja Jordán y de Adolfo Méndez, de aquí de Madrid, que colaboraron con él. Y yo, hablando del tema este, quería también haceros el ofrecimiento de que para dentro de 2 años, porque habíamos acordado que estas reuniones las podíamos hacer que vamos, si no hay algún otro centro que eso, podríamos hacerlo en Oviedo o en Grado, la población que está a 18 kilómetros de Oviedo por autopista, que es donde yo tengo mi pequeño museo, pequeño de momento, porque por falta de espacio no es muy grande, que bueno, ya es representativo de esta historia de la fotografía. Y si queréis, se puede hacer ahí, si no hay inconveniente, ¿no? Porque se puede contar con alguna ayuda del ayuntamiento. Los ayuntamientos pequeños, que realmente ayudan más que los grandes, las vamos a hacer con urgencia, es verdad. Yo para el museo este hablé primero con el ayuntamiento de Oviedo y de Gijón, que no son pegas, porque los propios alcaldes me dicen, bueno, el partido de la oposición, no sé qué. Sin embargo, que es un ayuntamiento más pequeño, bueno, pues ellos me llamaron, o sea que eso fue lo bueno. Y yo creo que con esto, daros las gracias a todos los asistentes por haberme aguantado, y si hay alguna pregunta y sé contestarla, pues bueno, os la contestaré, pero no lo sé. En fin, gracias.